A continuación, vamos a explicar cómo se resuelve un ejercicio de análisis financiero por la técnica de los ratios. Utilizaremos el ejercicio 3 de los propuestos para esta evaluación. Este ejercicio 3 lo que nos plantea es una empresa con sus cuentas, las reservas, pérdidas y ganancias, obligaciones, bonos, etc. Nosotros debemos colocarlas en un balance según el Plan General de Contabilidad, explicamos el fondo de maniobra y posteriormente utilizamos la técnica de los ratios para hablar acerca de su situación financiera. Comenzamos. El balance, con sus dos partes, activo y patrimonio neto y pasivo. Recordamos, el activo representa la inversión de la empresa, el patrimonio neto y el pasivo, la financiación, de donde provienen los fondos que después han ido a la inversión o activo. Si os dais cuenta, en la parte superior nos encontramos con los elementos menos líquidos de la empresa, es decir, el activo no corriente, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, terrenos, etc. Todo ello suma 165 unidades monetarias. A partir de ahí colocamos el activo corriente, con las mercaderías, que forman las existencias, en ese caso, de la empresa, el realizable o deudores comerciales, con clientes, efectos a cobrar y las inversiones financieras a corto plazo. Recordad, son inversiones y por tanto deben ir al activo. Y por último tenemos el disponible con el dinero líquido de la caja y el banco. En el patrimonio neto y pasivo tenemos el capital social, las reservas y la cuenta de resultados o pérdidas y ganancias, que en este caso nos decía que era saldo acreedor y por tanto aparece como positivo, es decir, un mayor valor para los socios, para su participación en la empresa. A partir de ahí, todo lo que viene son obligaciones de pago. Estas obligaciones de pago, que pueden ser a largo plazo, las llamamos total recursos ajenos a largo plazo y estarían materializadas en deudas con los bancos y obligaciones y bonos a largo plazo, que serían los empréstitos. Por debajo tenemos ya los proveedores y los proveedores de efectos comerciales a pagar, que formarían el pasivo corriente. Bien. Lo primero que hacemos es analizar el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente. El activo corriente son 50 unidades monetarias, pasivo corriente 30, quiere decir que son 20 positivos. Esto nos está indicando que la empresa tiene suficiente activo corriente como para pagar todas las deudas de corto plazo de la empresa en su vencimiento. El fondo de maniobra 2 hace una comparación entre los capitales permanentes, financiación a largo plazo, y la estructura fija o activo no corriente. Los capitales permanentes son 185, el activo no corriente son 165, por tanto, de nuevo, hay 20 unidades monetarias que actúan como margen. Es decir, hay suficientes recursos a largo plazo, 185, para financiar el activo no corriente, que son 165. Además, tendríamos 20 unidades monetarias de margen que nos iban a servir para reinvertir en nuestro negocio mientras llega su vencimiento y por tanto obtener unos beneficios extraordinarios. Vamos con la técnica de los ratios. Primero, aquí hablamos del coeficiente de endeudamiento. El coeficiente de endeudamiento, que nos dice la estructura que tiene la financiación de la empresa. Lo que hace es comparar el pasivo o recursos ajenos con toda la estructura financiera, es decir, con el patrimonio neto y pasivo. En este caso, el pasivo lo forman los ajenos a largo plazo 50 más el pasivo corriente 80. Esto lo haríamos como 80 partido de 215, que es el total del patrimonio neto y pasivo. Nos da 0,37. Algunos autores dicen que este ratio debe andar por el 0,5, es decir, que más o menos la financiación ajena sea igual que la financiación propia, es decir, que lo que hayamos tenido que pedir sea igual que lo que hayamos puesto. Ese sería un poco, podríamos decir, que la situación tope a donde debemos acercarnos. Bien, en este caso es 0,37, con lo cual, bueno, pues quizá haya demasiados recursos propios. La empresa, desde luego que es muy autónoma, aquí lo vemos con el coeficiente de autonomía, que relaciona los recursos propios con los recursos ajenos, y por tanto, bueno, pues en principio es una empresa que es, bueno, pues vamos a decir que un poco conservadora en cuanto a su estructura financiera. Nos vamos a la liquidez.
comenzamos primero con la tesorería inmediata. Nos mide la capacidad que tenemos para pagar el pasivo corriente con lo más líquido, el disponible. En este caso serían 10 unidades monetarias de disponible frente a 30 de pasivo corriente. Esto nos iba a dar un 0,33. Bien, ya lo sabemos que tiene que estar entre el 0,1 y el 0,3, es decir, que seamos capaces de pagar entre el 10 y el 30% del pasivo corriente, con lo cual quizá esta empresa tiene un pequeño exceso de dinero parado en caja y bancos. Continuamos con el acid test, que es el realizable más el disponible comparado con el pasivo corriente. Aquí nos da 1,33. Este ratio debería estar entre 0,75 y 1. Nos encontramos que es superior a 1, con lo cual, bueno, pues está claro que arrastramos todavía el exceso de disponible. Nos vamos a la liquidez corriente, que si os dais cuenta es muy parecido al fondo de maniobra, pero aquí ya lo que nos dice es si a lo mejor es excesivo ese fondo de maniobra. Bien, como nos da 1,67 comparando el activo corriente con el pasivo corriente, quiere decir que en efecto quizá tengamos demasiado activo corriente con respecto al pasivo corriente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor las deudas a corto plazo son demasiado pequeñas en relación con la financiación a largo plazo. Claro, ya veíamos por el primer ratio de endeudamiento que quizá la empresa estaba utilizando demasiado los recursos de los socios. Si os dais cuenta, bueno, pues hay 25 en reservas, 10 en pérdidas y ganancias. Quizá es demasiado dinero que se está quedando dentro de la empresa para financiar el activo y, bueno, pues ya sabemos que los socios lo que quieren es su beneficio, su dividendo. No tienen por qué estar dejando continuamente el dinero en la empresa. Por último, nos vamos a la garantía estructural. Este ratio nos sirve para ver si la empresa está en quiebra o no. Desde luego que esta empresa no está en quiebra, ya que el activo real es 215 y lo que debemos, es decir, los recursos ajenos, son 50 más 30, 80. Evidentemente lo supera ampliamente, esta empresa no está en crisis. Ahora bien, decíamos que este ratio tendría que estar entre 1,5 y 2,5 para que la estructura fuese óptima. De nuevo se pasan 2,69, es decir, esta empresa es muy segura, es muy buena para los acreedores, saben que va a cobrar, van a cobrar siempre, puesto que tiene para pagarle casi 3 veces las deudas que mantiene con ellos. Sin embargo, claro, si nos preguntamos qué ocurre con los socios, pues ya lo veíamos por los otros ratios, que quizá haya demasiado recurso propio. Por tanto, diagnóstico final, pues es una empresa que tiene un equilibrio financiero normal, tiene algún problema no muy grande en cuanto a la tesorería disponible y le podríamos aconsejar quizá que bueno, pues respetase un poco más a sus socios en el sentido de que repartiera más dividendos. Por lo demás, pues evidentemente es una empresa muy segura para los acreedores y tampoco podemos decir mucho más de ella. Bien, y con esto quedaría explicado este ejercicio número 3.